las tendencias van a cambiar, las tendencias van a ser más de seguridad en cuestión de sanitarias, y aquellos que tengan establecimientos las mejores cuestiones sanitarias y de percepción en cuanto a esto, porque el turismo es percepción. Sí. El turismo es percepción y es servicio en ese momento. Entonces, los lugares abiertos creo que van a tener también una gran ventaja, que en vez que lugares cerrados, las pequeñas ciudades van a ser el cobijo de las grandes multitudes también. Creo que se van a nivel tecnológico, Bahamas, otros países, está ofreciendo el home office, que te vayas a hacer home office frente a la playa, la que lo disfrutes. Ario, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, aquí visitándolos en estas oficinas. Te digo, yo no bajo casi a la cena del río, pero hoy es sábado, yo creo que valía la pena venir y salir un poquito de este encierro, que es un encierro pues bajo las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Forzoso, ¿no? Forzoso, Sí. pero gustoso en ciertos Sí, momentos sí. también. Hay que encontrarle el El lado bueno, ¿no? Sí. Así es. Oye, Ario, me estabas platicando un poquito sobre todo, pues ahora sí que todas tus responsabilidades como profesor, ¿no? Yo sé que este live trata de turismo, pero la verdad con toda tu experiencia estaría muy difícil solamente enfocarlo como a una sola cosa, porque siento yo que le podrías como dar muchas herramientas a muchos profesores en estos momentos que tú también lo estás viviendo, a lo que me comentaste. Pero para darle un poquito de contexto a la gente, ¿qué fue lo que estudiaste para aquellos que se quieren dedicar a algo similar a lo que tú haces y por qué lo estudiaste? Yo soy de Mexicali, soy nativo de Mexicali, y yo estaba estudiando la preparatoria cuando escuché y miré que de esas pláticas que te dan sobre vocación de lo que vas a estudiar. Entonces me interesó mucho lo que era en aquel momento licenciado en turismo, se llamaba, pero no lo había en mi localidad, no lo había en Mexicali, tenía que venirme a Tijuana. Entonces en ningún momento me dio miedo, me dio estrés, nada de eso. Dije, me voy a enfocar a eso, me voy a venir a estudiar acá. De hecho, el examen lo hice en Mexicali, que fue todavía mucho más fácil, y quedé. Para mi sorpresa, cuando había leído el plan de estudios, era un plan de estudios de 5 años. Entonces, cuando llegué aquí, en agosto, me acuerdo muy bien que fue en agosto, con mucho frío para mí, Sí. viniendo de Mexicali, sí, es cierto. con mucho frío. Entonces llegué. Afortunadamente también tenía un hermano aquí que ya vivía aquí en Tijuana. Llegué ahí a su casa con su esposa y con él, y inmediatamente cuando ya me dijeron, no son 5 años, son 4 años, en la que era entonces Escuela de Turismo, hoy Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Entonces decidí estudiar esa carrera, no con el pensamiento que tienen muchos estudiantes de que cuando estudias turismo vas a viajar mucho, o que cuando estudias turismo vas a conocer muchas personas. Sí. Lo estudié con el objetivo de ser un profesional de la actividad turística en el servicio, y el servicio pues abarca muchas formas, muchos aspectos, muchas percepciones, y entonces por eso lo estudié. Estuve 4 años en la Escuela de Turismo, que tú lo debes de saber, también egresado de la Universidad de Baja California. Pues eran pocos edificios, empezamos en el edificio H, que es hoy donde está la escuela, la Facultad de Idiomas. Sí. Ahí luego ya nos pasábamos a nuestro propio edificio. Yo no sabía eso. Donde había una cafetería. Primero el edificio H era de la Escuela de Administración. Okay. Y luego la escuela de turismo pues no tenía edificio, ahí tomábamos clases.
creo que al siguiente semestre o a los 2 años nos mandaron a donde está la escuela de Derecho por ahí. Ajá. Era el edificio Sí. de la escuela de turismo, entonces escuela de turismo. Y ahora estamos pues muy cerquitas allá atrás, enfrente casi del CARC y muy cerquitas de la nueva cafetería. Bueno, no nueva, ya tiene bastantes Sí. años que estamos ahí. Entonces estudié turismo. Sin embargo, yo empecé a hacer mis prácticas, aproveché mis prácticas profesionales cuando nos mandaron a hacer las prácticas. Esas son unas horas que tienes que hacer en una empresa relacionado con tu actividad. Entonces, pues las hice en la hotelería, las hice en la agencia de viajes, y mis últimas prácticas o servicio social profesional lo hice en la Canirac. Ok. Y en la Canirac, pues yo estaba tenía apenas 2 años que estaba estudiando la carrera, y en la Canirac recuerdo que llegué, pero en ese momento mi hermano era director de una escuela de computación que está ahí por el centro, y me metí a estudiar computación cuando nadie me estudiaba computación. Entonces cuando llego a hacer mi servicio social profesional a la Canirac, a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, pues yo tenía la habilidad de manejar una computadora, de esas computadoras grandotas donde parpadeaban y que las impresas sí, que duraban horas para escribir, pero horas que te facilitaban mucho el trabajo. Entonces ellos tenían como un medio de comunicación, hacían muchos oficios porque en aquel momento teníamos más de 3,000 asociados. Entonces yo les dije, eso se puede pues automatizar. Uh-huh. Entonces me dijeron, ¿se puede automatizar? Sí. Y nada más duré haciendo un mes servicio. Ajá. Y al siguiente mes me contrataron. Me contrataron y duré 5 años. 5 años yo creo que era de los mejores momentos en su tiempo de la Canirac, con gente muy valiosa como presidentes, como Óscar Escobedo Carimán, que fue secretario de Turismo, como también un Felipe Palovich del Razo, que es uno de los restauranteros más exitosos y famosos aquí en Baja California y en Sonora. Sí. Entonces de ellos aprendí mucho, Sí. de ellos aprendí mucho esta parte de hacer bien las cosas desde la primera vez, ¿no? Que muchas veces los estudiantes no entienden y dicen, ¿se vale equivocar? No, sí se vale equivocarse, pero no por el hecho, ya como perspectiva siempre de equivocarse, ¿no? De razonar el por qué te equivocaste y de mejorar las cosas. Sí. En ese sentido, pues duré ahí 5 años, yo egresé ya con un trabajo, era gerente de comunicación de la Canirac, y en aquel momento pues la Canirac era Tecate, Tijuana y Rosarito. Entonces le dábamos servicios, era el gerente de comunicación, comunicábamos todo lo que hacía la cámara, comunicábamos todo lo que hacían los agremiados. Entonces me tocó hacer los más grandes eventos de gastronomía, como la Feria del Pescado y Marisco, la Feria del Platillo Mexicano, el taco más grande del mundo, eventos que venía siendo la Canirac muy exitosos, pero que fueron con más éxito. Posteriormente, pues decidí, te digo, la carrera me seguía llamando y me fui a trabajar al Hotel Rosarito Beach como gerente de recursos humanos. Ahí tuve la fortuna de conocer otro aspecto de lo que era el servicio. No me gustó tanto porque todas las actividades, cuando las quieres de corazón, como que a veces cuando no te gusta mucho, como que las sufres. Entonces aprendí mucho, y después cuando estaba trabajando ahí me invita el Liceo Juan Benjamín Tintos Funke a colaborar dentro de la Secretaría de Turismo del Estado. Pasé varios puestos, terminé siendo director de servicios turísticos y facilitación a nivel estatal, pero fue otra enseñanza, fue otro trabajar con gobierno. Es una habilidad que no todos pueden desarrollar y es un sentido de tipo social, ¿no? Sí. No hablemos de malos gobiernos, hablemos
de buenas estructuras, de buenas funciones administrativas en este aspecto. Entonces, pero antes de eso, yo cuando egresé de la universidad, me invitó Norma Yolanda Cortés Juárez, una compañera con la que hago un programa que se llama Hablemos de Turismo, todos los comercial, Sí, todos sí. los jueves a partir de las 2 de la tarde por la agencia Fronteriza Noticias. Me invita, en cuanto egresé de la universidad, me invita a dar clases de computación Ujú. en el CONALEP Tijuana, Ok. Tijuana 2. Entonces, pero no había computadoras. Sí. No había computadoras, o sea, era bien difícil dar Sí. computación sin computadoras en aquellos años, como en el 89, 90. Entonces, ¿qué hacía yo? Mi pizarrón, que ni siquiera era un pizarrón de esos de plumón, era de gis. Ok. Yo lo que hice fue hacer todo mi teclado Ajá. en papel. En Wow. papel, entonces lo ponían cuando llegaban el pizarrón y aparte la respuesta también la hice en papel, ¿no? Entonces en aquel momento recuerdo que la escuela de turismo fue la primera escuela que tuvo computadoras y tuvo un laboratorio. Entonces dije, ¿qué hago? Pues voy a pedir permiso. Como empecé a dar clases también, el doctor Juan Carlos Flores Trejo, el director de la escuela de turismo, me invita a dar clases. Entonces ya empezando clases en CONALEP, al siguiente semestre empecé a dar clases en la escuela de turismo. Yo bien jovencito, de hecho ¿Cuántos años tenías ya? vamos a hablar yo creo que tenía 23, 24 años aproximadamente. O sea, ya tenías bastante experiencia. La experiencia la tenía en el sentido de que había estado en la Canirac, que Sí. me había dado muchas tablas en la hotelería, que me había dado muchas tablas y que había aprovechado las prácticas. El estudiante no entiende que hay que aprovechar a veces las oportunidades que nos dan las empresas, que nos abren las empresas para practicar. No es Ese apalancamiento, ¿no? Sí. Que a veces no lo tienes por ti solo, ¿no? Ajá. El estudiante a veces se enoja porque lo ponen a sacar copias. Pero hay estudiantes que no saben sacar copias. Sí. Entonces, cuando le pides una copia por los dos lados, no se les da y no se les da. Sí. Entonces, a mí me enseñaron desde sacar copias, y después que supe sacar copias, me enseñaron a hacer oficios, y después de que supe hacer oficios, me enseñaron a hacer una llamada telefónica. O sea, hacer una llamada telefónica tuve, Ana Elizabeth López Otelo fue como mi tutora en la Canirac, que me enseñó todo ese contexto administrativo y de respeto también. O sea, siempre me decía, cuando tú tengas un jefe, y aunque sea menor que tú, le tienes que hablar de usted. Uh-huh. Si él te permite hablarle de tú, háblale de tú, pero siempre cuando esté rodeado de otras personas que no conoces, habla de usted. Esa edificación, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, yo con ese contexto me quedé siempre. Entonces, y me fue enseñando cosas desde cómo hacer una llamada telefónica, cómo saludar, cómo Conocimiento práctico, ¿no? un conocimiento muy práctico que no te lo da la institución. Sí. Y yo traía fundamentos, siempre he hablado, cuando hablas de una carrera de turismo, traes fundamentos. En este caso, pues hay diferentes perfiles, ¿no?, que se manejan ahora en las universidades. En nuestra Facultad de Turismo y Mercadotecnia se maneja el perfil de gestor. Okay. Entonces, un gestor tiene que tener habilidades de comunicación, de liderazgo, de administración, de muchas cosas que dice el alumno, no, ¿para qué necesito? También puede ser un gestor que esté en el escritorio que haga el documento, ¿no? Uh-huh. Entonces también debe de entender al alumno que decía el presidente del Consejo Nacional de Educación Turística, bueno, voy a regresar un poquito a lo que decía al principio. Si Uh-huh. el alumno que quiere estudiar turismo siempre dice, es que quiero conocer muchas personas, pues trabaja en un banco, en un banco vas a conocer como Sí. 750 personas Sí. al día. ¿Sí? Sí. Vas a atender como 750, pues trabaja ahí. O también este personaje, Rafael Gutiérrez Niebla, también dice, ¿con quién irías tú? Con una persona que está estudiando, que egresa de odontología, pero que
en su vida hizo una práctica. ¿Con quién iría? Okay. Que nada más todo lo hizo en papel, todo lo desarrolló Sí. en papel. ¿Con quién irías? No, pues con el que hizo la práctica, Sí. ¿verdad? Entonces también el licenciado en turismo, y no más el licenciado en turismo, todas las profesiones, el que practica es porque ya probó si lo podía hacer o no lo podía hacer, o si se equivocó y cómo lo puede corregir. Sí. De eso se trata, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy visualizando mi carrera profesional. Afortunadamente tuve el apoyo de todos de mi familia que me rodeaban, y tuve tanto apoyo que me dejaron hacer y deshacer. Y hay veces que cuando el estudiante, a un joven, lo dejas hacer y deshacer, toma decisiones malas. Sí. Pero como yo supe desde un principio que si yo tomaba una decisión mala me iba a afectar a mí y por ende a todos los que me rodean, pero siempre piensas en ti, y pensé en mí, entonces dije, tengo que tomar decisiones buenas, ¿no? Sí. Tengo que tomar decisiones buenas, tengo que cumplir con mis trabajos, tengo que cumplir con mis prácticas, tengo que llegar temprano, esto y el otro. Entonces me fui contextualizando. Entonces, pues ya tengo más o menos como 30 años dando clases en la universidad, no la he dejado, Sí. sigo aprendiendo, todos los días sigo aprendiendo, más en estos tiempos que ahorita, Sí. decías, tenemos que platicar sobre estos tiempos que están pasando también. Sí. Entonces, cuando estaba en la Secretaría de Turismo del Estado, como que dije, bueno, ya sé hacer esto, ya sé el otro, creo que me falta. Y Sí. entonces decidí estudiar una maestría en desarrollo organizacional. Decidí estudiar una maestría en desarrollo organizacional cuando mucha gente todavía no sentía esa necesidad de estudiar, ¿no? Entonces empiezo a estudiar la maestría. Hubo un momento, tú sabes que los cambios de gobierno, seas bueno o seas bueno, seas malo o como sea, si no sabes trabajar, pues son cambios de gobierno. Me tocó, trabajé en la Secretaría de Turismo como 10 años con diferentes gobernadores bajo la tutela y del licenciado Juan Benjamín Tinto Zunque. Entonces tuve la oportunidad, que es otra persona que me marcó en mi vida personal y profesional, Uh-huh. porque me enseñó a hacer las cosas también de la mejor manera, Sí. eficientemente, por así Sí. decirlo. Es una persona muy comprometida con su trabajo, y ese compromiso siempre lo bajó a las diferentes estructuras Sí. que él dirigía, ¿no? Entonces, pues me toca salirme de la universidad y dije, pues ¿qué voy a hacer? Voy a descansar un rato. Ya tenía muchos años trabajando, Sí. 15 años casi, no había Sin parado de parar. trabajar. Decidí descansar, pero me mandan seguía dando clases en la universidad. En aquel momento estaba el doctor Onésimo Correa Velázquez como director, y me dice, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí voy a descansar un ratito y yo quiero volver a gobierno, porque el trabajo de gobierno me gustó, en el sector, trabajar en el sector. Me dice, ¿y por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Le digo, como que no, como que Sí. la universidad me llamaba para dar clases, pero no mi contexto para ser un profesor de tiempo completo, ¿no? Como yo lo visualizaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, le digo, ¿sabes qué? En ese momento había los procesos de acreditación, se estaban abriendo para... Un proceso de acreditación es para validar que las escuelas trabajen en todos los aspectos en esa cadena de valor que puede ofrecer una escuela, como son estudiantes, profesores, administración, todo lo que conlleva. Empezamos a trabajar, me dice, ¿viene la acreditación? ¿Tienes experiencia? Sí, esa experiencia me la había dado gobierno del estado, porque también ellos metieron procesos de certificación, tomé los cursos, me tocó evaluar unas escuelas. Entonces dije, sí, tengo experiencia, ¿quieres que te ayude? No, pues vente a trabajar conmigo ya de tiempo completo. Le digo, ¿sabes qué? Te ayudo 6 meses, pero nada más ponme una oficina grande. Yo me puse mis moños, pues dije, no me va a dar la oficina, no me va a dar esto, y a la semana siguiente ya tenía la oficina. Y ya, estuve trabajando, me gustó
lo que conocí, porque tienes que conocer a fondo para poder hacer todos los documentos de certificaciones. Me gustó lo que vi y al siguiente semestre ya voy a cumplir, creo que este año ya me entregan ya tengo 26 años, pero este año creo quizás me entreguen un reconocimiento por 25 años en la universidad. Felicidades. 25 años dentro de la universidad, entonces donde aprendí otras cosas muy diferentes que había aprendido en gobierno, donde aprendí otras cosas muy diferentes que había trabajado en la iniciativa privada y que me permitieron desarrollarme aún más como profesional, donde una universidad vino a crecer en maestrías para los profesores, porque ahora en la actualidad ya no es solo una licenciatura, no es suficiente. Sí. Vienen las maestrías, especialidades y pues la misma universidad nos conlleva a que estudiamos el doctorado. Sí. Me meto a estudiar el doctorado en administración en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Administración, y bueno, tengo un doctorado también en administración. En este contexto, pues es como he estado desarrollando mi vida profesional, mi carrera profesional, gracias a la universidad, gracias a la Canidad, gracias a donde estuve laborando, Uh-huh. y que supe aprovechar las oportunidades, ¿no?, que te da la vida. La vida sí te da oportunidades, pero a veces uno como que las va haciendo de lado, como que dices, no es mi momento, y si la haces de lado y era tu momento, quizás no se vuelva a repetir. Entonces, en ese sentido, ese es mi contexto, porque estudié turismo, no porque pensar que iba a viajar mucho, no por pensar que iba a conocer mucha gente, sino me gustaba todo el concepto de planeación, de la actividad, de la normatividad, de ser eficientes en los procesos burocráticos o privados. Sí. En ese sentido, ¿no? Fue como estudié turismo. Que es muy importante lo que comentas, porque muchos tienen ese estereotipo, ¿no?, del turismo. Claro. Piensan en turismo y automáticamente voy a estar viajando, ¿no? Sí. Me ha tocado muchas personas que piensan como esa parte. Tú tocas muchos elementos muy importantes. De hecho, con Cecilia, que vino a hablar sobre psicología, ella platicaba algo muy similar a ti, que muchas veces creen que por estudiar una carrera ya es suficiente y no aprovechan como esas prácticas que tienen, ¿no? Sí. Sobre todo cuando tratas con personas, como Claro. el caso de ella, que decía, pues un psicólogo no está listo al momento que sale la carrera, o sea, tienes que seguir picando piedra para ya después, ahora sí, tengo este respaldo, ¿no? Como esta experiencia, ¿no?, que me respalda. Y creo yo que dentro de todo lo que tú dices, porque mucha gente, digo, cuando lo resumimos así es fácil decirlo, todo lo que has pasado, pero lo que yo obtengo de todo esto que comentas es que siempre tuviste un diferenciador. O sea, siempre estuviste por un paso enfrente, que es computación, luego desarrollo organizacional. Sí. O sea, no fue como que te quedaste con el conocimiento que tenías, ¿no? Sí. Que creo yo que es muy importante. Ahora, dentro del turismo existen otras variables, ¿no? Que, como dices, ¿no?, puedes estar dentro de lo administrativo, ¿no?, como tal cual como tú lo has hecho ya, o también tienes esta otra parte del marketing y esta otra parte de la organización de eventos, que lo mencionaste poquito, ¿no?, que Sí. a final de cuentas cuelgan como de este sector, ¿no? Claro. Y que puedes aprovecharlo también, porque pensamos marketing y automáticamente decimos, va a poner su agencia de marketing y ya no va a trabajar con diseñadores, la parte, pero también existe como cómo lo presentas al extranjero o a nivel Claro. internacional, ¿no? Como desde un punto de vista del marketing, ¿no? Así es. Entonces eso, ¿cómo ha sido para ti? O cuál, más bien, reformulo la pregunta, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti dentro de esta carrera? O sea, porque dijiste, tuve el apoyo de mis papás, ¿no? Que eso ya es un plus, Claro. ¿no? Porque incluso a día de hoy me atrevo a decirlo, que muchas personas o muchos padres pueden pensar que turismo, porque se desconoce muchas Claro. veces lo que te puede ofrecer, ¿no? Hasta dónde puedes escalar. Pero, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, ¿qué fue lo más difícil desde tu perspectiva? Yo creo que todos los días me enfrento a retos. O sea, yo para mí ha sido
fácil en el sentido que me sigo preparando. Ujú. Yo cuando oigo, escucho y veo a una persona, digo, híjole, desconozco todo eso que está diciendo, entonces me tengo que preparar todavía más. Y a veces cuando le decimos al alumno que no sabe, es porque no sabe verdaderamente, entonces pues es porque tiene que aprender. Sí. Entonces lo más difícil para mí es seguir creciendo como persona y en lo profesional. Tiene que ir pegado de la mano, no puedes crecer como persona y Sí. no puedes crecer del lado profesional, tiene que ser como un binomio. Y así que un binomio como perfecto, ¿no? Sí. Tiene que darse de esa manera. Eso ha sido lo más difícil para mí. Mi angustia aquellos estudiantes, me angustia aquellas personas. Yo creo que eso es la angustia, eso sería lo más difícil para mí. Angustiarme porque los demás no saben hacer las cosas cuando las pueden hacer bien, aunque les haya dicho cómo hacerlas y no quieren aprender. Sí. Yo todos los días cuando estoy dando clases podría ser un maestro mediocre y no me voy a catalogar si soy bueno o soy malo, pues, nada más mediocre y no preparar mis clases y no importarme a los alumnos, como debe de haber maestros, Sí. porque yo siempre le he dicho a los estudiantes, en esta vida hay de todo. Y bueno, hay filosofías que dicen lo bueno y lo malo, ¿no? Pero hay buenos y malos. Sí. Entonces, pero de los malos, ¿qué tengo que aprender? Yo les digo a mis alumnos, bueno, se quejan de un maestro que no sabe exponer, que no sabe hablar, que lee la filmina, que tiene errores en la filmina, en su PowerPoint, o que no sabe explicar. ¿Y qué pasa? Cuando los pasamos a ellos, es el reflejo del maestro. Entonces, Sí. ¿quién es el problema ahí? Sí. No es el maestro, también es la capacidad que tenga el estudiante de querer ser mejor persona y profesional. Sí. ¿Sí? Entonces, en este contexto, como ese ha sido mi mayor problema, ¿no? Mi mayor problema es no ser conformista. Y eso a veces me acarrea como... Sí. No sabes ni qué, pero ahí está en ti y dices tú, bueno, voy a ser como los demás, los voy a pasar. Sí. ¿No? Ya cuando estás poniendo calificaciones, estás revisando trabajo, no. Yo les digo a los estudiantes, o a los que están en octavo semestre, que les doy una clase que se llama Mercadotecnia Recreativa, cuando estábamos en el salón, les decía, voltéense a ver, ¿cuántos hay? 30, 40. Octavo semestre, son competencia. Díganme un diferenciador entre ustedes. ¿Qué saben hacer diferente a su compañero de al lado? ¿Saben lo mismo? ¿Aprendieron lo mismo? No va a haber mucha diferenciación. Sí. Y tampoco los van a contratar. O el que llegue el primer puesto y el que convenza va a quedarse con el trabajo, pero saben hacer lo mismo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si no los convences donde están trabajando, van a llamarle al que no contrataron la primera vez. Sí. ¿Por qué? Porque no hay un diferenciador. Entonces, los estudiantes y las escuelas, pues también las universidades han tenido una demanda de tipo social y esta demanda de tipo social ha hecho que aumentemos la matrícula, donde a veces queda de entredicho la cantidad y la calidad. Sí. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Cantidad o qué queremos? Calidad. Entonces, Sí. adaptarse a esos retos también, donde yo en mi primer semestre tengo un grupo de 40 alumnos, donde tengo que darles cantidad y no calidad, o les tengo Sí. que dar calidad en vez de cantidad, Sí. y buscamos darle calidad, ¿sí? Pero en algún momento se nos va a perder si el alumno no está poniendo atención, si está platicando, si no entregó la tarea, etcétera, etcétera. Y me he encontrado con generaciones como que cíclico. Hay una teoría que no recuerdo ahorita, una teoría económica que dice que todo es cíclico, que todo vuelve, que si hay una crisis, a los tantos años va a Sí. volver otra vez esta crisis, y yo creo que en los salones ocurre lo mismo. Encuentro generaciones que dices tú, esas generaciones hay que tenerles cuidado y hay que seguirlas alentando a que sean mejores, pero de manera individual y grupal son buenos. Pero hay otras generaciones que por más que les bailes en la mesa, que les hagas técnicas diferentes, dinámicas diferentes, no
y no, y no. Entonces, y lo más preocupante aquí es que sus papás están esperando una mejor calidad de vida, no para ellos como padres, sino para ellos como individuos. Sí. Y en el momento en que todos los trabajos son honrosos, todos los trabajos, pero piensan que van a salir y van a comprar un carro del año, ¿no? O que van a salir y van a ser los directores generales de una empresa. Y la realidad no es esa, yo se los digo a mis alumnos de primer semestre. La realidad es que la empresa, en cualquier empresa vamos a tener problemas. ¿Cómo solucionarlos? Y el que lo solucione de la mejor manera es el que va a tener más valor para la empresa. Sí. En ninguna empresa los van a contratar para echar a perder. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, viene una universidad, tiene que aportar. Uh-huh. Y en el momento que no aportes, en el momento en que estés en una junta y te quedes callado, en el momento en que no aportes una nueva idea, en el momento en que te dé flojera hacerlo, llegar tarde, etcétera, etcétera, pues en ese momento van a decir, bueno, ¿para qué lo queremos? Mejor contratamos a otra persona. Sí. Sí. Ahorita tú mencionaste el diferenciador. Si yo, por ejemplo, quisiera estudiar turismo y quisiera diferenciarme sobre el resto en tu experiencia, lo que has visto, yo sé que es muy difícil porque varía de persona a persona, ¿no? Pero, ¿qué diferenciador ves como que podría como aportar ese valor que una empresa busca? Yo pienso que el diferenciador está en la misma persona, o sea, no es cuestión si es cuestión de habilidades técnicas, conceptuales, sí es esto, pero yo creo que el diferenciador está en la actitud. O esa milla extra, ¿no? En esa actitud que tú tengas para resolver problemas, en esa actitud que tengas para crear cosas innovadoras, en esa actitud que tú tengas para ser el que levante la mano para hacer una actividad que no quiera hacer nadie más. Claro, sí. Tampoco hay que cortarse las venas, ¿no? O sea, todos los trabajos tenemos que aportarle un poquito más, pero también hay que tener el lado del descanso, ver lo otro, que en su momento va a llegar, solito va a llegar. O sea, si tú sabes hacer las cosas muy bien y aprendes a hacerlas bien, a que te digan, las hiciste mal y tienes que corregir, requiere más tiempo. Entonces, sí, la actitud, ¿sí? Y lo apto, pues te lo va a dar la escuela y la experiencia. Sí. Apto, ¿no? Entonces, este es el diferenciador. Yo les digo, voltéense a ver, ese ejercicio lo hago siempre. Y lo que iba a comentarte. Voltéate a ver. Sí. ¿Saben lo mismo que él? ¿Qué te diferencia? No, pues es que yo sé hacer estrategias de mercadotecnia. ¿Tú sabes hacer estrategias de mercadotecnia? No, pues sí. O no, ¿sabes? Pero lo puedo aprender. No, y ya se acabó. Y se acabó, exactamente. Pero, ¿qué estrategia de mercadotecnia diferente vas a hacer para vender un hotel, para desarrollar un producto nuevo, esto y el otro, ¿no? Entonces, en Baja California y en Tijuana siempre nos hemos distinguido por ser el ratón de laboratorio, ¿no? Ajá. De todas las demás empresas a nivel nacional. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque la calidad de vida y las necesidades y todo lo que pueda requerir una persona, aquí siempre van en otro nivel. Uh-huh. Entonces, aquí somos como conejillo de indias para cuando se lanza un producto, por lo común siempre lo lanzan aquí en Tijuana, y si pega aquí es porque es buen producto, sí, porque creó la necesidad de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, sí, y por eso se abre también en escuelas, se abre que tiene como 15 años la carrera de mercadotecnia, ¿no? Sí. Se estaba enfocando mucho el liceo en turismo a hacer actividades, a hacer cosas de mercadotecnia, entonces sí, se vio la necesidad que tenía que ser como una especialización ya. Sí. Entonces se abre la carrera de mercadotecnia en este contexto y se le da un reforzamiento al licenciado en turismo o licenciado en gestión turística. Se cambia el plan de estudio donde ya no era tanto planear, porque la planeación fue de Luis Echeverría Álvarez, de todos ellos, que planearon grandes centros turísticos, entonces ya no era necesario tanto planeador. Ahora era más bien el gestor, porque bueno, ya tengo el edificio ahí, ya tengo
todo esto ya lo planeaste, ya lo hiciste, pero ahora ¿cómo vas a gestionar recursos? ¿Cómo vas a gestionar que venga la gente? ¿Cómo vas a gestionar que vengan los turistas? Entonces se cambia este enfoque y ahorita a través de nuestra directora, la doctora Marta Feria López Rodríguez, se está haciendo un nuevo plan de estudios, porque también la gestión ya quedó corta para nuevas necesidades del sector turístico. Sí. Se han ido modificando algunas materias optativas que nos ayudan a estar en el mercado, como quien dice, poner en posicionamiento a nuestros alumnos, pero ahorita ya se está haciendo un nuevo plan de estudios, ¿no? Que imagino que va a venir más cosas más tecnológicas, digitales, etcétera. Tuve la oportunidad de tomar un curso con la OMT hace como un año, si no mal recuerdo, donde fuimos a Tequila, que le llaman Tequila Digital, donde ahora todo se quiere volver digital para el visitante, donde va a pasar donde ya hay algunos chips donde pasa el turista, identifica el turista, cuáles son, dónde ha estado, qué ha hecho, qué ha comprado, para generar también más productos y servicios de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Sí, fíjate, Ajá. justamente ese tipo de situaciones que ahorita que acabas de plantear muchas veces ni siquiera nos pasa por la cabeza cuando pensamos en turismo, pero o sea, todo forma parte de ese mismo engranaje, ¿no? Ahorita mencionabas esa parte, creo yo, y he concordado con varios invitados que he tenido aquí, como en la parte del autoconocimiento, ¿no? El autoconocerte realmente, tanto en lo personal como en lo profesional. O sea, qué sí estás dispuesto a hacer o qué estás dispuesto a dar a la empresa, ¿no? Esa milla extra, ¿no? Que siempre platicamos. ¿Te ha tocado a ti, para dar a lo mejor como un panorama como a las personas que le pueda interesar como esta parte del turismo, que ya de entrada creo que si te interesa es porque tienes alguna como noción de qué es lo que puedes llegar a hacer? Como por ejemplo, siento yo que los promotores culturales incluso también es algo que hace falta desde mi perspectiva en Tijuana, ¿no? Y que eso pues lo conoces a través también de parte del turismo, o sea, a final de cuentas estás alimentando, ¿no?, a la ciudad, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido como proyectos así que dices tú, los más locos de egresados, que dices tú, wow, o sea, esta persona está haciendo un cambio, de alguna otra persona que hayas, a lo mejor no de la misma universidad, pero de algún proyecto que tú hayas sabido? Principalmente el desarrollo de esto, del turismo deportivo, del turismo de salud, del turismo cultural. Hay muchas personas, muchos egresados que están trabajando este tipo de proyectos. Uh-huh. Ya no proyectos, ya ofrecen algunos guías, todo un programa de guías, todo un viaje relacionado con la cultura de Baja California, con la gastronomía, el mismo senderismo se ha ido desarrollando. Entonces no son proyectos tan locos, y a veces pensamos que la cultura es cara. La cultura no es cara, no es cara, no es snob, tampoco no es de gente rica. Uh-huh. La cultura, mira, yo como en Guanajuato, ¿no? Hay recorridos que te hacen para toda la población, para familias, que vas en diferentes lugares, que van montando un teatrito, ¿no? Y yo veo a las familias, quizás de escasos recursos, que lo disfrutan, Uh-huh. ¿sí? O que lo disfrutamos. Entonces, y no son costosos. Bueno, hay que tener, eso sí, conlleva que tenga alguien que les enseñe el vestuarista, el maquillista, el que les puso la obra, etcétera, etcétera, pero todo en contexto se puede hacer. Entonces, sí, no son ideas locas, en su momento las pensamos que son así, sí, pero que han tenido desarrollo, ¿no? Hay gente muy valiosa que sigue trabajando en la hotelería, que son directivos, que son gerentes, pero que tuvieron que entraron como meseros, que entraron como recepcionistas, y sí, hoy en la actualidad están ocupando esos puestos. El mismo licenciado Juan Tintos Funke, él empezó haciendo prácticas en la Secretaría de Turismo, sí, terminó siendo secretario de Turismo. Sí. Norma Yolanda Cortés Juárez actualmente es también licenciada en Turismo. Tiene el programa Conjuntamente Hablemos de Turismo que te platicaba, pero ya también tiene un programa de cultura los días viernes. Entonces,
y también tiene, ya hace recorridos turísticos. Tenemos también a la doctora Nora Bringas, que es una investigadora reconocida a nivel nacional e internacional, que tiene una trayectoria académica increíble y que tiene un diferenciador, ¿no? Ella hizo en la Sorbona de París su doctorado, ¿sí? Y lo aprovechó y te sabe varios idiomas. Esos son los diferenciadores que hace rato estábamos hablando, sí, ¿no? Y que actualmente pues también ha sido presidente de varios organismos, etcétera, etcétera. O hay otros exalumnos también muy exitosos que están poniendo restaurantes, pequeños restaurantes, y que esto de los restaurantes voy a hacer como un salto cuántico, ¿no? Viendo esta necesidad que tiene la misma ciudad, pues la universidad próximamente va a ofrecer la licenciatura en gastronomía, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener licenciatura en gestión turística, licenciatura en mercadotecnia y licenciatura en gastronomía, y dicen, ¿qué tanto le va a afectar a la licenciatura su demanda, ¿no? Porque también a nivel nacional hay menos demanda en cuanto a gente que quiera estudiar turismo, cuando yo creo que es el momento de estudiarlo. Yo creo que es el momento de cambiar las cosas que hemos venido haciendo nosotros, y siempre lo he dicho, si no, siempre vamos a seguir siendo los mismos los que estemos ocupando esos puestos, ¿no? Sí. Siempre. Como yo me salgo de la Canirac, entra otro licenciado en turismo de la Canirac, me salgo de la secretaría, entra otro, y somos los mismos, nada más como que le estamos dando vueltas. Entonces necesitamos gente joven, esta generación que malamente le hemos llamado millennials. Es una generación que vive un año diferente, una época diferente, es todo, sí, que la viviste tú en su momento y que la viví yo también, y no éramos millennials. Sí. ¿Sí? Y la parte esta ahorita que mencionaste la radio, porque digo, a final de cuentas es algo que tú también ya vienes trabajando bastante, claro, y aparte con la agencia, ¿no? Fronteriza, sí. En conjunto, ¿cómo le haces tú para poder organizarte? Justamente hablábamos un poquito de eso antes de iniciar, ¿no? Pero sí, porque son tantas cosas, o sea, simplemente con la parte de como profesor investigador, o sea, ya es sí, puede llegar a ser abrumador, ¿no? ¿Cómo le haces tú como sí, para organizarte y para que no te pases? Lo de la radio llegó yo lo solicité cuando era director de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, porque un grupo de alumnos se acercó. Entonces, hay profesores, y hay que decirlo, que no tienen confianza en los alumnos en el desarrollo de sus capacidades y lo pueden hacer aún siendo alumnos. Pero cuando enfocas y canalizas bien esas habilidades, vas a obtener muy buenos resultados. Sí. Y el resultado ese fue un programa que se llama Guía Cimarrón, que ya tiene más de 8 años en el aire, a través de UABC Radio, que se pasa todos los lunes a partir de las 9 de la mañana. Entonces era de alumnos, y yo nada más vi fue el nombre ahorita, como se le llama técnicamente, vi todo el programa, lo que querían hacer. Entonces les dije adelante, me lo valoró la universidad, termino yo de ser director, como se firmó un convenio entre facultad y UABC Radio, aunque sean dependencias que están en el mismo sentido, y me dicen, pues, ¿por qué no lo sigue, profesor? Le digo, porque ya no tengo estudiantes, pero pues ahora ya no es director, ahora póngase usted. Pues entré como muy a las fuerzas, como cuando entré sí, que ahora no quiero salirme como cuando entré a la universidad, sí, y es un programa que usted lo deben de saber, te genera tiempo para hacer todo, la cita, la llamada, enviar las preguntas, hacer las pruebas de sonido. Tenemos sí, un productor, afortunadamente tenemos un productor que nos ayuda, tenemos colaboradores también que se les enseña primero, agarran la onda y ya los vas dejando, ¿no? Entonces, eso es uno. Grabamos los días viernes a la 1 de la tarde, ya sé que tengo que grabar. El programa de AFERE lo tengo que hacer a las 2 de la tarde, los viernes tengo que dar clases, ya sé que de las 9 a 1. Tengo otra coordinación, entonces o sea, no descansas, lo que hago son prioridades.
vas viendo prioridades. Y yo ok, siempre, cuando tengo, en este caso, mi jefe directa es la doctora Marta Ofelia, siempre le digo, ¿qué es más urgente, esto o esto? Y siempre le digo, ¿para cuándo lo quieres? Siempre digo para cuándo lo quieres, pero tengo el compromiso, que a veces me causa frustración también, de cuando se va llegando la hora y dices, pues todavía me falta entregarlo ese día y esa hora. Te haces hábitos. Tenemos, no, aunque digan que los hombres somos, hombres y mujeres somos de hábitos, no es cierto. Hacemos hábitos también malos. Entonces, también digo, hasta aquí voy a trabajar porque la cabeza también se calienta y voy desarrollando, ¿no? Entonces, eso sí, los correos, en cuanto me llegan los contesto, porque si no son de mucho análisis, los contesto. Recibido, lo analizaré después, porque también del otro lado la persona no está pensando en tu necesidad ni en tus horarios. ¿Sí? Él también tiene horarios y tiene necesidades. Entonces contribuyes a la otra persona a no causarle conflicto. Entonces es como manejo más o menos mi agenda. Me levanto por lo común siempre a la misma hora. Lo primero que hago es pues tomar un café y luego ya después desayunar y luego voy a trabajar. Hasta cierta hora tengo mi hora de comida también y luego volver a trabajar y ya hasta cierto punto trabajo. No acostumbro a trabajar sábados y domingos, acostumbro a que mi mente, y también yo creo que mucha de la gente que está trabajando ahorita en home office debe hacer lo mismo. Debe cerrar su computadora, descansar su mente para estar fresco y que las ideas sean renovadoras, ¿no? Entonces como que la neurona darle descanso también y después ponerla a trabajar nuevamente. Tú, por ejemplo, creo que tienes esa ventaja porque a final de cuentas, simplemente lo que mencionaste ahorita, ¿no? El pensar del otro lado Sí. de la moneda, ¿no? Porque por lo menos nosotros aquí en el centro, ¿no? Que ya simplemente estar en el sector educativo muchas veces es desafiante, ¿no? Porque siempre lo he dicho, siempre va a vender más el entretenimiento que la educación, claro, ¿no? En ese sentido. Y la empatía que debes de tener, ya sea atención al cliente o simplemente el comportamiento humano, ¿no? El entender a la otra persona, creo que tienes como esa ventaja, por así decirlo, ¿no? En poder realmente como adaptar tu horario a esas prioridades. O sea, todo conlleva como es un proceso, ¿no? Para poder llegar ahí, sí tienes que trabajar como en ti, ¿no? Sí, Adrián, y yo lo vivo, ¿no? Yo también pido la fotografía, pido las preguntas, pido esto, y a veces media hora antes del programa no me ha llegado nada. Entonces, dices tú, y hay un trabajo de por medio, ¿no? O sea, meterle diseño a la fotografía, subirlo a la red, que conlleva tiempo y esfuerzo. Entonces, cuando yo sé, y como trabajé muchos años medios en la Secretaría de Turismo del Estado y en la Canidad, trabajé muchos años medios, sé los tiempos de los medios, ¿no? Sé que los medios de comunicación tienen que cumplir una cuota, sé que tienen que entregar para pues, su publicación a tales horas, Sí. y si no, la prensa corre o el Facebook corre o lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, aprendí a respetar, no soy comunicólogo, pero aprendí a respetar a los comunicólogos, Sí. porque es un trabajo extenuante, es un trabajo cansado. Creo que es un trabajo también incomprendido de parte de los comunicólogos, ¿no? Sí. Y más en la actualidad, que creemos que es prender la cámara y hablar, ¿no? No es así, lleva un contexto. Cuando lo haces bien, lleva todo un contexto de trabajo. Y vamos a decirlo ahora, los Zoom. Dices tú, pues voy a hacer un Zoom, voy a prender la cámara. No, si lo quieres hacer bien, debe haber desde una persona que va a ser el moderador, debe una persona que va a ser el presentador, debe haber un guión, debe haber cortes de quién entra, quién sale. Una noción de qué va a pasar, ¿no? O los fondos de pantalla distribuidos, juntas, o sea, y me ha tocado trabajar con gente muy profesional y que le aprendo, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos de octavo semestre tienen que hacer el curso, lo pasamos
hacíamos un curso físico de mercadotecnia recreativa dirigido a servidores turísticos. Entonces lo que hacemos ahora lo hacemos de manera virtual. Okay. Y los capacito durante un mes. ¿Por qué? Porque no establecen una comunicación con la cámara. Sí. Están viendo otras partes, están nerviosos, no hacen gestos, Sí. están inmóviles, se quedan callados, se quedan pasmados. Sí. Pero los voy sacando, ¿no? Los voy sacando poquito a poquito con ayuda de otros profesionales que me hacen el favor. Y vemos el resultado y dicen, profe, yo no sabía que tenía esa capacidad. Es que la tienes, pero no la habías desarrollado. Y esto es así, ¿no? Cualquier carrera, turismo, la que tú me quieras, tienes que desarrollar capacidades. O sea, ¿Tú sientes que eres un profesor nato? Porque te pregunto esto porque mencionaste ya 2 casos donde, por ejemplo, el simplemente hecho de enseñar computación sin computadoras, ¿no? Como el adaptarte en ese sentido. Yo, por ejemplo, he visto a muy pocos docentes, he conocido a muchos docentes y hay muy pocos que realmente como que hacen algo así, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es la clave? Sé que me estoy saliendo un poco de turismo, pero creo que esa es información como que es muy valiosa, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que hace realmente como a un docente, o si tú te consideras como que tiene que venirte natural? Yo creo que sí soy un docente muy natural, que cuando estoy hablando estoy pensando cómo, o sea, si ya lo dije de una manera, ¿cómo se los puedo decir de otra forma, no? Ejemplo, ¿no? Cuando inicio mis clases, vamos a decirlo, les pongo música antes de iniciar. Busco música para jóvenes para despertarse, porque es en la mañana. Sí. Y ya te sale en la página que tú quieras, ¿no? Sí. Y se las pongo. Entonces ya entro yo. Trato de utilizar todas las técnicas, ando buscando ahora, ya no tenía técnicas presenciales, pero ahora tengo que buscar técnicas virtuales, ¿no? Y ya hay un montón que te requieren trabajo, sí, como yo anduve buscando cómo armar un organigrama, un rompecabezas, ¿no? Está bien fácil, o sea, claro, lo tienes que buscar las palabras, pasar las palabras, sí, mandarles el link. O bien videos que entiendan los jóvenes, porque los jóvenes, el joven, aunque tú seas la autoridad, que ya a veces ya no la respetan tampoco que seas el profesor, y no te tienen que respetar si tú les faltas el respeto también, ¿no? Yo siempre les he dicho, el que se lleva se aguanta, y si yo me llevo, yo tengo que aguantar que se lleven conmigo, ¿no? Hasta cierto nivel, porque también tienes que romper esa barrera que puede haber entre el joven y el adulto. Es un arte también, ¿no? Ajá, sí. Lo tienes que romper. Entonces, pues ando buscando cómo desarrollar ahora mis clases. Y entonces, pero soy muy ocurrente. Yo creo que una de mis capacidades es ser muy creativo y ser muy ocurrente, ¿no? Sí. Que voy desarrollando, como estábamos hablando también el viernes sobre productos y servicios, ¿no? Entonces, pues que tenían en mi casa tenía dos bebidas energéticas que ellos toman. Entonces les decía, esto es un producto, es un servicio, y por qué, y cuál les gusta más, se los mostraba, y pónganme en el chat, y los traía locos. Y al final los estudiantes me dicen, profe, qué suave estuvo la clase. Bueno, entonces no me quedo con el suave, porque el siguiente viernes tengo que preguntar qué aprendieron. Sí. O sea, y muchas veces los docentes pensamos que jugar en el salón de clases es nada más jugar. Si no está bien dirigido el objetivo del juego, que conlleve el aprendizaje de lo que estás enseñando, entonces estamos perdiendo el tiempo. Sí, ahorita me puedo imaginar a Daniela ahorita que está detrás de cámara diciendo sí a todo lo que está diciendo, pero es que sí, la verdad que para mí es un gozo, porque siempre les digo, ¿no? Prácticamente todos los docentes que llegan aquí acá a dar un curso o un taller o una plática, lo que siempre comento es que un buen docente para mí tiene que tener sí o sí esa habilidad de improvisación, porque no siempre te va a salir como lo esperas, ¿no? Claro. Dentro de lo que es el turismo, ya volviendo después de fue un fanservice a Daniela porque sé que quería preguntarlo. ¿Qué libro, video de YouTube, taller, diplomado o pieza de contenido
tú me recomendarías si yo quiero dedicarme al turismo? A mí algo que me marcó, los libros, bueno, libros es que ya hay infinidad, no me voy a quedar los libros. Algo que me marcó mucho es un curso que tomamos de formación de instructores. Ese curso yo lo tomé hace como 25 años y eso me marcó. Okay. Me enseñó a transmitir las ideas que quería transmitir, me enseñó las técnicas de enseñanza-aprendizaje, cómo aprende un adulto, cómo aprende un joven, cómo aprende un adolescente, que no ha cambiado mucho. Entonces, y posteriormente tuve otros cursos, principalmente basados en eso, ¿no? En formación de instructores. De hecho, el último que tomé fue, me certifiqué en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como formador de instructores. Ahora necesitas una certificación. Y aún así, decías tú, me van a evaluar. O sea, tienes que ser alumno, tienes que volver a ser alumno para conocer las necesidades que tienen también los alumnos, ¿no? Entonces no hay que perder principalmente. Y en materia de libros, cada quien va a tener un referente diferente, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho los libros de capacidad de desarrollo de comportamiento organizacional, administrativos, ese tipo, que hay cientos, o sea, no te puede decir cuál específicamente, pero sí el curso que me marcó fue el de formación de instructores. Sí, porque al final de cuentas, lo platicaba de hecho la semana pasada con Stanislao, que él por ejemplo es programador. Pues si te vas a un libro, pues puede que no te sirva tanto como un curso, ya lo que tú comentas, ¿no? Que es, ya lo estás viviendo, ¿no? Como yo siempre digo, toma una probadita para ver si realmente es algo que te gusta o te llama la atención, ¿no? Porque yo siempre, y una de las razones por las que iniciamos este proyecto fue justamente porque yo en la universidad hice una investigación sobre la deserción estudiantil, ¿no? Entonces yo me acuerdo que decía, pues simplemente no les gusta la carrera, no se informan antes, ¿no? Yo fui el primero porque salí de traducción, no me gustaba la carrera, pero a final de cuentas me ayudó. Es tener esa resiliencia de saber cómo adaptarlo, ¿no? A tu contexto. Entonces, ya hablando en cuestión de ventanas de oportunidad, ya la penúltima pregunta y nos vamos porque Daniela ya me está pegando presión aquí detrás de cámaras. En ventanas de oportunidad a nivel global, ¿cómo ves el turismo? El turismo va a sufrir una modificación masiva y a nivel mundial en cuanto a las tendencias. Las tendencias ya se venían dando y se esperaba, lo que marcaban las estadísticas es que este año nos iba a ir muy bien a nivel mundial en cuanto a tendencias. Las tendencias van a cambiar, las tendencias van a ser más de seguridad en cuestión de sanitarias, y aquellos que tengan establecimientos las mejores cuestiones sanitarias y de percepción en cuanto a esto, porque el turismo es percepción. Sí. El turismo es percepción y es servicio en ese momento. Entonces, los lugares abiertos creo que van a tener también una gran ventaja, que en vez que lugares cerrados, las pequeñas ciudades van a ser el cobijo de las grandes multitudes también. Creo que se van a nivel tecnológico, Bahamas, otros países, está ofreciendo el home office, que te vayas a hacer home office frente a la playa, la que lo disfrutes. Entonces, antes una visa era cara, y hoy países como Bahamas están ofreciendo visas muy baratas para que te puedas ir a vivir o hasta un año ahí, para que hagas home office. Si ya vas a estar en tu casa, pues te ofrecemos la playa también, ¿no? Entonces va a haber un cambio radical en el turismo. De hecho, el sector turismo ha sido de los más golpeados en la suma de todos los actores que suman a la cadena productiva del turismo, porque el turismo es el que vende leche, el turismo es el que vende pan, el turismo es el que te vende el colchón, el turismo es el que te lava la alfombra. En esa cadena de servicios va, y si ellos no tienen trabajo, pues le va a ir mal al sector económico. Sí. Yo siempre he dicho una cosa, el turismo en México siempre ha sido de discurso. Siempre el turismo, se hablaba de un turismo sin chimeneas, que ya contamina. Se hablaba del turismo de las grandes divisas, captación de divisas, que
que sí es una verdad. Sin embargo, esas divisas van dirigidas a otros sectores de la población, sociales, etcétera, para ayudarlos, para apoyarlos. Sin embargo, cuando demos el brinco verdaderamente con nuestros gobernantes actuales en todos los sectores, sin entrar en política, verdaderamente el turismo va a tener esa capacidad de desarrollo como otros países europeos. Y no que reflejemos a la comunidad europea aquí o que hagamos lo mismo que están haciendo allá, porque somos totalmente distintos. Sí. Pero cuando hablemos de la seriedad que verdaderamente tiene el turismo y de la importancia que tiene el turismo en los sectores económicos, entonces vamos a ser potencia a nivel mundial. Sí, conocernos, ¿no? Sí, conocernos al final. Ario, una última cosa que le quieras decir a las personas en general que se quieran dedicar al turismo, digo, desde una persona experimentada como tú, ¿qué es algo que tú les dirías como consejo? Que me he equivocado muchas veces, créanme lo que me he equivocado muchas veces, pero me he equivocado nada más una vez y vuelvo a corregir, ¿no? Uh-huh. Ya, si lo hice mal, corrijo de cero y lo hago bien. Y no es que tengan, si tienen la duda de estudiar turismo, que no se metan. Si hay una duda de estudiar turismo, que no lo hagan. Si están convencidos, que lo hagan. Entonces, porque yo lo veo el día a día en la universidad, que muchos estudiantes piensan en estudiar turismo y cuando se enfrentan a que tienen que saber matemáticas, estadísticas, investigación, que son bases para poder desarrollar planes y programas o servicios turísticos, entonces pues hay una ausencia, ¿no?, de ellos, se salen de la escuela. Entonces, que estén plenamente convencidos. Es una carrera, yo creo que no hay carrera fea, creo que no hay carrera que no aprendas y no hay una carrera donde puedas tener una calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida en el sentido, no que seas rico, no que tengas el mejor carro, no que tengas la mejor casa en una zona de alto poder económico, que tengas una calidad de vida, donde le des calidad de vida a tu persona y a los que te rodean. Sí. Pues muchísimas gracias, Ario, por venir el día de hoy.